¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy día vamos a conversar un tema que ya se viene repitiendo de hace un buen tiempo, yo diría que ya cerca del mes que estamos con esta situación del oficio 326. ¿Será una obligación legal? ¿Será un exceso de facultades o un abuso de poder? Todo eso lo vamos a dilucidar con nuestros amigos invitados, que antes de presentarlo y de saludarlo, debo empezar con saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, y Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Ahora sí, quiero comentarles que hemos invitado a tres conocidísimos abogados especialistas en el tema de la copropiedad. ¿Por qué abogados? Porque la verdad es que la Secretaría Ejecutiva de Condominio, cada vez que los gremios, y lo vamos a conversar, o se han reunido la Secretaría con los administradores, ha sacado a la luz, se ha respaldado señalando que ellos tienen la facultad legal, que ellos son respaldados por lo que establece la ley, que lo que ellos están haciendo o exigiéndole a los administradores no es un capricho, sino que es, digamos, una orden legal. Entonces la idea es que tres abogados que conocen muy bien el tema nos expliquen exactamente cuánta razón tiene la Secretaría Ejecutiva de Condominio o si la razón la tienen los diferentes gremios y los administradores que se han organizado para contrarrestar o para oponerse a esta situación del oficio 326. Entonces, quiero saludar, empezando a José Manuel Figueroa, un conocidísimo, como le decía, abogado y antiguo abogado experto en copropiedad inmobiliaria y que ha estado muchas veces en el programa también. José Manuel, como siempre, un privilegio tenerte en el programa y conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, muchas gracias por la invitación y espero que soy el primero que presentan, no porque sea el mayor, sino que por orden alfabético. Me imagino que por eso fui sorteado el Qué primero en bueno. saludar ahí a nuestras personas que nos escuchan ahí. Perfecto. Entonces, ok, sí, justamente es por eso, por orden alfabético del nombre de pila, ¿verdad? Por lo tanto, también saludamos ahora a Juan Pablo Vargas, también conocidísimo abogado, ¿verdad? Está en todas, apoya a todo el mundo, ¿verdad? A todos los administradores y además sigue siendo el fundador de Armis. Juan Pablo, como siempre, gusto de saludarte. Oye, un gusto estar acá contigo y con José Manuel, por supuesto, Luis Letelier, también un gusto. Nada, pues, siempre disponible para conversar estos temas tan interesantes. Gracias. Y también a Luis Letelier, él también es abogado, conocido entre los administradores precisamente por apoyarnos en todo lo que está relacionado con temas de copropiedad. Luis, muchas gracias por venir nuevamente al programa. ¿Te ha tocado venir bien seguido ya? Sí, muchas gracias, Aníbal. Ya me siento en casa y feliz de conocer aquí a los colegas José Manuel y Juan Pablo. Así que esperemos que No. resolver todas las dudas hoy. Bueno, la primera duda que tengo, ¿verdad? Es a quien se atreva a empezar, porque igual se las voy a hacer a los tres, es cómo cada uno de ustedes evalúa jurídicamente el oficio 326 emitido por la Secretaría Ejecutiva de Condominio y la orden perentoria con amenaza, Mm. ¿verdad? De la entrega de información que deben entregar los administradores. Bueno, no sé si, dado que fui aludido al principio de que querían saber mi opinión, yo Muy creo bien. que sin duda que es un oficio bastante cuestionado. Yo quiero volver un poco atrás de que creo que toda la última legislación, me refiero a la ley de copropiedad 21442, al reglamento de la ley, al reglamento que regula el registro de los administradores, creo que a estos últimos le han cargado la mano en forma
no sé si la palabra es grosera, sin duda que quizás estábamos antes en una situación de que unos pocos malos administradores, sin duda que desacreditaron la actividad propiamente tal. Y yo creo que la autoridad hoy día, a través de las diferentes leyes y ahora actos administrativos, se están yendo al otro extremo. Yo creo que aquí se le ha cargado la mano a los administradores y con esto último incluso puede ser cuestionado legalmente y constitucionalmente. Eso como tema, como primera idea. Ahora, yo solamente que me llama, quiero hacer dos comentarios por arriba todavía, sin entrar a profundizarlo para no tomar el monopolio de la palabra aquí. Es curioso que si uno se va al tenor de la ley 21442, hay una obligación de las direcciones de obra de entregar esta información a la Secretaría Ejecutiva de Condominio. O sea, la que tiene que llevar este registro es la Secretaría Ejecutiva de Condominio, en base a la información que le debe dar la dirección de obra. Y si uno Claro. revisa el artículo pertinente, da a entender que no es solamente el primer acto que cuando otorga la copropiedad, porque dice que después tiene que entregar cualquier resolución que haya recaído sobre modificaciones de bienes comunes, de usos exclusivos, etcétera. O sea, da a entender como que permanentemente debe ser la dirección de obra la que entregue esta información. Y después ya refiriéndose a los edificios que ya existen, por así decirlo, la ley habla solo de los condominios habitacionales en ese, Mm. en ese artículo, digamos. O sea, solamente los edificios habitacionales tendrían que registrarse en esta Secretaría Ejecutiva de Condominio y no los edificios habitacionales, no sé si Lógico. mixtos, porque no es claro, pero los edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera, etcétera, no tendrían la obligación de Claro. hacerlo. Prefiero Perfecto. llegar hasta ahí nomás porque después Sí, podemos ir pimponeando otra idea. ¿Mm? sí, porque antes de pedirle la palabra, digamos, la opinión a los demás invitado. Señalar que vamos a conversar sobre ese tema justamente de la dirección de obra por una situación. Así que no lo toquemos ahora porque la segunda pregunta va a ser precisamente sobre eso. En tu caso, Juan Pablo, muchos ya conocemos tu opinión, pero importa que hoy día también la manifieste referente a la misma a la situación. ¿Cómo evalúas jurídicamente el oficio 326 con todo lo que acabo de señalar? Y bueno, adhiriendo a todo lo comentado por José Manuel, yo creo que, o sea, yo trato de hacer el análisis más desde la perspectiva de la Secretaría Ejecutiva, eh, tratando de entender en el fondo la intención de conseguir documentación. Yo creo que las cosas no son blanco y negro. Hay un interés legítimo por conseguir documentación, por tratar de ordenar un poco este asunto que a nivel público está tan desordenado. Y creo que desde ahí viene en el fondo este requerimiento que efectivamente comparto que excede en el fondo, genera una sobrecarga en la gestión del administrador y como decía José Manuel, es algo que se ha venido mostrando de manera sistemática desde la publicación en el fondo de la ley 21442. Y adhiriendo también a lo que decía José Manuel, me llama la atención que, claro, efectivamente la ley 21.442 establece, perdón, un mecanismo para que el administrador haga entrega de información actualizada a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, ¿cierto? Y dicen, la ley dice en el ejercicio de sus funciones, especialmente, y da una serie de asuntos en el especialmente lo que tiene que ver en el fondo con la identificación del administrador, la composición del comité, resguardando los datos personales, etcétera. El problema es que, ¿cuál es el límite de la entrega de la información? O sea, en el fondo, la ley da algunos ejemplos y al decir especialmente, quiere decir que también podría extenderse hacia otros requerimientos distintos, pero ¿cuál es el límite en el fondo? En este caso, por ejemplo, se está pidiendo documentación que está en dominio principalmente de la Dirección de Obras Municipales, y si la comunidad no tiene esa documentación a mano, tiene que gestionar el tema ante la Dirección de Obras Municipales u otras entidades, pagando, por ejemplo, el costo de la gestión. Entonces, en este caso, la Secretaría Ejecutiva está pidiendo una documentación que lo tiene, en este caso la DOM, al administrador o a la comunidad, teniendo que incurrir en un gasto, en tiempo,
y en una gestión adicional a través de la plataforma, en el fondo, de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Entonces, creo que en ese sentido, si bien quizás el objetivo primordial pueda tener algún sentido o alguna lógica, creo que sí hay una sobrecarga del administrador. Y lo otro que me llama la atención, que me gustaría quizás saber la opinión de José Manuel y Luis, es el tema de la sanción, porque el oficio, a ver, quien puede iniciar una acción ante la Seremi, ¿cierto? Es el comité, un porcentaje de los copropietarios y puede la Seremi también, sí, la Seremi de oficio. Pero en la ley no habla de que la Secretaría Ejecutiva de Condominios pueda iniciar un proceso sancionatorio. Y claro, el decreto, el reglamento de la ley, establece que adicionalmente la Secretaría Ejecutiva puede iniciar un proceso sancionatorio ante la Seremi. Eh, pero claro, también pasa que el reglamento de la ley lo genera y lo publica el Ministerio de Vivienda. Entonces, es un poco el Ministerio de Vivienda otorgándose la facultad de sancionar a la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que es parte del Ministerio de Vivienda, pero en un proceso o con una facultad en el fondo que no está establecida en la ley. Entonces, me parece también ahí discutible el tema como de la sanción desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios o que ellos inician el proceso, considerando en el fondo que el reglamento viene del mismo. Eso. Perfecto. Gracias, Luis. Perdón, Juan Pablo. En tu caso, Luis, ¿cuál es tu opinión? Muchos la conocemos porque te hemos invitado Mm. varias veces ya, pero nuevamente para que la conozcan tus colegas y, y muchos auditores que seguramente no han visto los programas anteriores, que lo puedan ver a través de YouTube. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala José Manuel y Juan Pablo. Y acá lo que lógicamente se ha visto que se ha cargado hacia los administradores, un poco antes de hablar propiamente del oficio, creo que se han hecho las cosas no de una manera correcta, porque en vez de tratar de pedir una colaboración y previa a esta como imposición, ¿cierto? Y que con un poco de amenazando con las sanciones, me parece que no se han hecho bien las cosas en ese sentido. Debió haberse pedido una cooperación un poco más porque yo creo que los administradores en general queremos que esta cuestión funcione, que no queremos que no haya un registro, pero en ciertos términos. Eso un poco como cuestión previa, complementando un poco lo que decía José Manuel de que se le ha cargado mucho la mano a los administradores. Y yendo al oficio propiamente tal, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Es viéndolo desde el punto de vista del derecho administrativo. Una cosa, que yo no cuestiono las facultades que tenga la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y sobre todo impartir instrucción. Pero hay dos cosas. Las instrucciones siempre tienen que ir dentro del marco normativo, tanto de la ley de copropiedad como de su reglamento. O sea, no puede crear nuevas obligaciones que nunca estuvieron en la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo, no puede nunca esta instrucción o a través de un oficio delegar funciones públicas. Ellos están llamados, como bien señaló José Manuel, con la DOM a rellenar este registro y no delegarlo a un tercero que serían los administradores, que como incluso vimos el instructivo, no solamente los administradores, lo podría hacer un presidente, un comité, o incluso un copropietario, o sea, lo que me llama más la atención todavía, porque es curioso de que qué ocurre si esta información es mal efectuada. No, voy a poner un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si un copropietario que está en contra de la administración, en contra del comité, rellena cualquier cosa y se superpone a una legítima como información que va a efectuar después el administrador? ¿Quién está primero? ¿Qué información está primero? ¿Quién se hace responsable? Hay varios temas y también hay otra cosa que es lo que comentábamos con Luisa Cortés, también muy conocida por parte de nosotros. Esto se aplica a los condominios nuevos, a los antiguos. ¿A quién? Yo tampoco, aparte de lo que señalaba José Manuel de los conjuntos habitacionales, no está claro desde cuándo, a qué tipos de condominio regiría. Entonces, en síntesis, yo creo que acá hay una
mala interpretación legal y hay un exceso de facultades. No quiero decir de mala fe, pero quizás falta que la propia Secretaría Ejecutiva de Condominio sepa cuáles son sus facultades, cuál es su marco normativo y no crear nuevas obligaciones que en verdad no existen. Si quieren que lo hagan los administradores, como dice el oficio, bueno, se tendrá que hacer. Ah, se cortó la... Dice que lo... ah, Disculpe, ahí sí, ahí ahí se está. cortó, ahí sí, Sí, ahí ahí sí, sí. sí, disculpe. Se, se tendrá que hacer una modificación. Se tendría que hacer la respectiva modificación legal por otra vía, pero no a través de un oficio imponer obligaciones legales. Eso es lo que podría decir un poco de lo que opino en el fondo de este oficio, Aníbal. Ok, gracias. Fíjate que algo dijo al comienzo José Manuel, que yo creo que es importante aclararlo, porque la ley establece que está la dirección de obra, o sea, que la Secretaría Ejecutiva de Condominio, dice el artículo 98, ¿verdad? Tendrá que llenar este formulario o este registro con la información que le entregue la dirección de obra. Y aquí hay un dato súper curioso. Lo ha dicho la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio en varias oportunidades, en varias reuniones con administradores a través de las plataformas, etcétera, que ella se ha reunido con los gremios. ¿Verdad? Pero, como fue confrontada en un programa anterior nuestro, se ha reunido con los gremios, pero solamente como le ha informado, nunca ha llegado a una conversación con ellos porque no se ha dado esa instancia. Van los gremios, la persona habla, entrega una lista y se va y los deja ahí, digamos, a los demás sin contestar preguntas prácticamente. Pero hay una situación que sí explicó que debido a que las direcciones de obras no le han respondido a la Secretaría Ejecutiva de Condominio para entregar esta información, se la están pidiendo a los administradores. Es decir, eh, por lo que yo entiendo, es como no le hicieron caso, no respondieron ninguna dirección de obra, entonces van a acudir a los administradores para que le hagan el trabajo en vez de ellos continuar insistiendo. Porque mi consulta sería para cualquiera de los tres que me quiera preguntar. ¿Estaría la Secretaría Ejecutiva de Condominio o el Ministerio reclamarle ante alguna autoridad por la inoperancia de las direcciones de obra de no entregar la información que ellos están solicitando? A ver, yo creo que siempre el tema no lo he estudiado específicamente, pero recordemos que por un tema de derecho administrativo, todo funcionario o toda repartición pública, su actuar puede ser discutido en otra instancia. Obviamente siempre están los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Y sobre la dirección de obra volvemos un poco a lo mismo, el superior jerárquico es justamente el Ministerio de la Vivienda en temas técnicos, ¿ah? La Seremi de Vivienda. Entonces, en el fondo nos damos la misma vuelta porque en el fondo la Secretaría Ejecutiva de Condominios es como primo hermano de la Secretaría Regional Ministerial. Entonces, si ese es el ente superior a la dirección de obra, yo creo que faltó haber apretado un poco las direcciones de obra. Yo no tenía ese antecedente que está comentando Aníbal, pero me parece que sería bastante más razonable que una primera información completa de lo que están pidiendo se la hagan a las direcciones de obra, porque tal como lo comentó, no sé si Juan Pablo lo dijo, eh, hay muchas comunidades, especialmente las más antiguas, que estos documentos no los tienen, no están. Incluso hay algunos que ni siquiera están en la dirección de obra, ¿ah? Entonces hay que empezar quizá a hacer un buceo en el conservador y de repente el conservador tampoco está. Entonces no es un tema tan fácil, pero me parece que cargarle todo al administrador y ponerle un plazo perentorio. A mí me molesta, Aníbal, creo que lo hemos comentado otras veces. Aquí voy a ser poco, eh,
poco, poco político quizás, porque eh, el sistema es curioso de que la autoridad se toma el tiempo que quiere. Resulta que para modificar la ley de copropiedad se demoró entre el Poder Ejecutivo y el legislativo se demoraron cerca de 5 años en sacar la ley. Ley que pese a gestiones que hicieron los gremios, los particulares, qué sé yo, quedó en muchos aspectos bastante mal hecha. Eh, Paréntesis nomás, solamente considerar este tema de que prácticamente las comunidades numerosas que tienen muchas unidades no logran reunir los quórums, entonces están Ah, totalmente trancadas. Entonces ya, eso es una cosa. Después resulta que la autoridad, la misma Secretaría Ejecutiva de Condominio, tenía el plazo de 1 año para dictar el reglamento de la ley. Se demoró tres años y tampoco consideró las observaciones que muchos de nosotros hicimos en la tramitación de este reglamento que se le objetó la Contraloría. Y resulta que ahora ah, le ponen la pistola al pecho al administrador que le dice que tiene 90 días para entregar toda esta información y si no, las penas del infierno. Y las penas son complejas porque en definitiva le podrían eventualmente hasta... No, que, creo que habla de que sería una infracción menor, creo, pero acuérdense que bajo la normativa actual al administrador le pueden cancelar la licencia de administrador, entonces no es chacota. ¿Ah? Por el momento lo dejo ahí, mis comentarios. perfecto, gracias. Sí, teniendo presente esto de que hemos conversado que la dirección de obra tiene la obligación, estamos todos de acuerdo, los presentes en el programa, ¿verdad? Que el artículo 98 es claro, ¿verdad? Que establece quién debiera recabar la información y quién debería entregársela, ¿verdad? Secretaría Ejecutiva de Condominio y las direcciones de obra de cada municipalidad. Por lo tanto, mi pregunta ahora es la siguiente para ustedes. ¿Existe alguna base jurídica que le permita a la autoridad, en este caso a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, sostener una interpretación diferente respecto a las obligaciones de los administradores sobre esta materia? Yo creo que la ley da un espacio para la entrega de documentación diversa. O sea, al hablar del concepto de especialmente, se da como un margen mayor para la solicitud en el fondo de documentación, sin perjuicio de que existe esta obligación de parte de la Dirección de Obras Municipales de entregar documentación directa. El problema, como les decía, es cuál es el límite de ese especialmente. O sea, cuál es el límite como de lo que no es especialmente, digamos. Eh, Creo que efectivamente la Secretaría no puede extender el requerimiento hacia cualquier cosa. O sea, como, no sé, podría pedir, por ejemplo, datos personales, bueno, no, datos personales no, pero podría pedir algún plano específico o cualquier cosa adicional. Creo que no. Al final tiene que ver con la dinámica establecida en el artículo mismo. Y esto excede claramente de las funciones. Así que eso. Lo otro que quería comentar, Aníbal, es Sí, que creo que esto tiene que ver también con la forma, no solamente con el fondo. La Secretaría pudo haber tenido un acercamiento más amigable con las comunidades y con los administradores, explicando en el fondo la problemática pública y pedir apoyo a los administradores. En este caso, el oficio tiene como que en el fondo hace un requerimiento y establece una eventual sanción. Eh, pero pudo perfectamente haber sido, al menos de forma previa, un requerimiento de apoyo de parte de las comunidades. Y quizás algunas comunidades habrían apoyado en la medida que se explica cuáles son los fines en el fondo del requerimiento. Pero como que el asunto no solo es de derecho, sino que también tiene que ver con el acercamiento que ha tenido la Secretaría Ejecutiva, y creo que es algo que ustedes también lo han visto en las instancias en donde han existido reuniones con la Secretaría, que básicamente es una entrega de información. No hay como un diálogo con los administradores o los otros entes del medio. perfecto, gracias. Luis, ¿qué relevancia tiene este artículo final el artículo 98, la parte final, al momento de analizar la legalidad del requerimiento administrativo? Tiene relevancia, Aníbal, en el sentido de que, lo he dicho en otras ocasiones, las leyes de esta índole, que son al final de derecho administrativo, son de derecho estricto. Entonces se tienen que interpretar
según el mismo marco que nos entregan. Es distinto al derecho civil, que en general uno señala que todo lo que no está prohibido está permitido, pero en derecho administrativo no ocurre eso. Sobre todo si el mismo artículo 98 nos da las pautas claras. No hay una, a mi parecer, no hay una ambigüedad ni nada. Al final se debe cumplir como señala, y no solamente por los administradores o por el ciudadano promedio, sino por la misma, partiendo de la administración, en ese sentido. Y tiene la misma lógica que se aplica, por ejemplo, con las licitaciones públicas. Hay un principio, que es el principio de estricto sujeción a las bases. Pero ese principio aplica tanto a la administración como a los oferentes, en ese sentido. Es como para que se entienda un poco la analogía. Y hay algo que me gustaría, si me permites, Aníbal, que me pareció muy Adelante. interesante lo que respondió José Manuel, y que respecto a que le preguntabas respecto a que le están pidiendo a los administradores porque las direcciones de obra no lo están haciendo. Es bastante curioso porque, tal como señalaba José Manuel, el superior jerárquico al final del mismo director de obra es el Ministerio de Obras Públicas. O sea, tiene la particularidad que, como es un cargo público, si bien está dentro del organigrama municipal, no es el superior jerárquico, en estricto rigor, el alcalde en ese sentido. Y parece bastante curioso que hasta si cualquier persona, por ley de transparencia, la administración en 20 días nos tiene que dar cualquier eh, documento, cualquier información que tenga que se haya efectuado con presupuesto público, parece curioso que el superior jerárquico no le puede exigir esto mismo a las direcciones de obra. O sea, lo encuentro, por decirlo, inédito. Inédito, y que se le carga la mano a los administradores. No, ahí falta una coordinación eh, bastante relevante, que quería llegar en ese sentido, porque es no menor el comentario. Perfecto, Aníbal, muchas gracias. sí, sí. Debemos irnos a una pausa y vamos a seguir conversando. No se muevan, nos vamos a demorar muy poquito para que no se nos aburran nuestros invitados. Así que vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando con los abogados José Manuel Figueroa, Juan Pablo Vargas y Luis Letelier sobre este famoso ya oficio 326. Antes de seguir conversando con ellos, debo recordarles a todos que es importante mantener las piscinas de sus condominios siempre en perfectas condiciones con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscina, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, experto en mantención con años de experiencia, certificado también por el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Eres administrador o parte del comité de tu comunidad? En vivo en condominio.cl encuentras el respaldo que necesitas. Somos consultores con más de 20 años de experiencia en la gestión contable, capacitación y auditoría financiera para comunidades. Te ayudamos a optimizar la administración, tomar mejores decisiones y resolver todas tus dudas con asesoría experta y también confiable. Visítanos en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo profesional que tu comunidad merece. Seguimos conversando entonces con nuestros invitados sobre este tema, ¿verdad? En que justamente quería aportar algo José Manuel Figueroa y cruelmente el sistema le cortó la inspiración porque tuvimos que irnos a comerciales. Así que ahora sí, José Manuel, por favor. No, es para continuar lo que estábamos conversando. Lo que pasa es que yo trato de pensar cuál es el objetivo que tuvo el legislador para manejar toda esta información que hoy día se está solicitando. Yo creo que está bien, estoy pensando en voz alta, yo no lo sé, pero estoy pensando en voz alta
un poco en base a las exigencias que están en este artículo 20, número 11 de la ley, que obliga al administrador a entregar cierta información que la dijo Juan Pablo y que yo me quiero detener un poco más. Yo creo que especialmente está pensando en el tema de seguridad, ¿m? Porque fíjense que aquí la ley dice que debe entregar información actualizada a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, especialmente, como dice Juan Pablo, lo que deja abierto la posibilidad de que pida otras cosas. eh, la identificación del administrador me parece que es razonable, porque con alguien hay que entenderse. La composición del comité, la verdad no lo entiendo porque no está pidiendo la identificación de los miembros, la composición. Uno podría decir que son tres hombres y dos mujeres, no sé, son todos mayores de edad. Es curioso. Pero me quiero detener más bien que se dice relación todo con la seguridad, lo que dice aquí, en cumplimiento de exigencias relacionadas con la seguridad del condominio, como las mantenciones y certificaciones de las instalaciones de gas, las instalaciones de los ascensores, los planes de emergencia, plan de evacuación, realización de simulacros anuales. O sea, son todos temas de seguridad, que me parece que es positivo eso. Pero resulta que ahora, eh, aparte de este ordinario que estamos hablando, de esta circular de la Secretaría Ejecutiva, hay no sé si ustedes quizás también lo conocen, que si uno se mete a la página de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, hay un paso a paso cómo inscribirse, digamos. Claro. Y ahí pide un montón de antecedentes que me decía el otro día un administrador, y le encontré toda la razón. Oye, ¿por qué yo le tengo que estar diciendo a la Secretaría Ejecutiva de Condominio? Una cosa es que ellos manejen la información, pero ¿cuál edificio administro? ¿Dónde quedan ubicados? ¿Cuánto cobro por cada uno? Porque me están pidiendo el contrato de honorario o el convenio que se haya firmado. O sea, resulta que yo le digo cuáles administro, dónde quedan, cuánto cobro, o sea, van a saber cuáles son mis ingresos. O sea, están preguntando información que va mucho más allá y como dijo Juan Pablo, quizá hoy día están pidiendo esta información y resulta que después nos van a estar pidiendo las actas de asamblea o las actas de comité, van a tener un, un, un seguimiento permanente a las comunidades, o sea, es un control casi absoluto de la vida de los copropietarios porque esto puede ser sin fin, digamos. Entonces, claro, está bien, yo creo la parte de seguridad puede ser positivo, digamos, no obstante que el caso de los ascensores, ya las direcciones de obra, esa información la tienen con la famosa carpeta cero, en el SEC está la información relativa a las certificaciones de gas, o sea, la autoridad ya tiene mucha de esa información que se la podría pedir directamente a esos entes. El tema de los planes de emergencia también tienen que ser elaborados por profesionales ad hoc respecto a ese tema, pero entrar en este detalle de los edificios que administra el administrador y cuánto gana, a mí me parece que podría considerarse un abuso del derecho, digamos. Además que no sé con qué objetivo, porque ¿qué pasa si esta información después se la manda, no sé, a impuesto interno, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, bueno, al final, bueno, eso lo que quería comentar. Gracias. Eso es sumamente importante porque precisamente esto de entregar tanta información y francamente, ¿para qué la quieren? Mm, ¿Verdad? Entonces ahí a mí se me viene, y a muchísimos administradores se nos viene a la mente, ¿verdad? Toda estas situaciones, ¿verdad? De filtración de información, ¿verdad? Justamente en unas conversaciones que se ha sostenido con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, dicen, no, es que esa información nosotros no la vamos a publicar. Oye, hasta los sumarios más secretos, las investigaciones de la policía más secreta, ¿verdad? De la fiscalía se filtran y no se va a filtrar esto que es absolutamente comercial. O sea, cualquier persona, cualquier empresa puede llegar y obtener la información pagando una cantidad que sea interesante. Entonces, yo creo de que da para mucho entregar mucha información a políticos que están de turno y que pudieran haber también muchos corruptos entre medio, como hemos visto que ha sucedido en los últimos años. Por lo tanto, yo pienso de que es una situación bastante compleja. Pero quiero comprometerlos más todavía y hacerle la siguiente pregunta.
que ya algo, alguno de ustedes dijo, pero me gustaría tener el pronunciamiento derechamente de los tres. ¿En qué circunstancia una instrucción administrativa podría exceder las facultades que la ley entrega a la autoridad y transformarse en una actuación fuera de sus atribuciones? ¿Sería este uno de esos casos? ¿Qué opinan? ¿Complicado? ¿Muy comprometedor? En mi caso, en mi caso, voy a ¿Sí? partir, Bueno, Aníbal, ahí como apoyado con pronunciamientos, le llamé la ultravires, ahí sí. que vimos en una entrevista. Ujú. Eh, cuando, cuando uno, la administración pública, independiente de la institución, ya sea un municipio, una CEREME, en este caso la Secretaría Ejecutiva de Condominio, generalmente ellos se basan en su ley especial que tienen, en la Ley de Bases Generales del Estado y lógicamente en última instancia en la Constitución. Y además tienen otras leyes que son bastante particulares para la administración, que es la Ley de Transparencia, que es bastante relevante en este aspecto, y siempre tiene que ajustarse en esa medida a este marco. Eh, no, si ellos quieren solicitar algo, generalmente se hace a través de un decreto, por ejemplo, de un oficio en este caso, y tienen que explicarlo como si fuera una sentencia para que los que entiendan, los que no están muy vinculados a la parte pública. Y tienen que tener unos vistos considerando y un decreto, un resultado de lo anterior. Cuando no está específicamente otorgada la facultad, en este caso, a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, no puede, bajo ningún respecto, ir más allá o inventar porque lo práctico le facilita las cosas, que es lo que yo creo que está ocurriendo. Por lo tanto, no veo si la ley fue clara en quién tiene que hacer esto, por ejemplo, el registro que estamos hablando, si se lo dio a la DOM y se lo dio a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, no tiene por qué ir más allá e inventar que lo hagan los administradores. Por lo tanto, y siendo bien tajante en este aspecto, yo creo que se accedió a sus facultades y que es lo mismo que cuando ocurre en una sentencia, ya sea de primera o segunda instancia, uno está obligado, digámoslo así, a hacer un recurso de casación de fondo en ese aspecto, por ejemplo, cuando a la Corte Suprema, cuando los tribunales inferiores exceden sus facultades. La diferencia es que acá la, la Corte Suprema, entre comillas, sería por ejemplo, podría ser la Contraloría. Pero yo veo que se ha accedido porque la ley expresamente no le ha dado la facultad a la Secretaría Ejecutiva de Condominio y no es una zona gris a mi entender. Todo lo que hemos hablado, lo que habló Juan Pablo del artículo 20 número 11 en ese aspecto especialmente, da para interpretación, pero el registro es claro que lo tiene que hacer. Esa es como mi postura y quizás mis colegas me complementen algo más. Gracias, Luis. ¿Ya? ¿Sí? Complementando un poco lo de Luis, como para no ser redundante, podríamos mencionar las acciones posibles en el fondo ante este tipo de casos. Quizás ahí lo pueden comentar mejor José Manuel o Luis. Pero, claro, podríamos, por ejemplo, ante un exceso de las atribuciones de parte de la Secretaría Ejecutiva, presentar una reposición directamente ante la Secretaría. Hay una acción, un jerárquico ante, en el fondo, el Ministerio de Vivienda como superior jerárquico. Un recurso de invalidación también, para que quede sin efecto este acto como contrario a derecho. También un dictamen ante Contraloría, que es una acción que se ha generado bastante, entiendo, desde UNAC. Hubo varias presentaciones eh, ante Contraloría. Podría eventualmente existir también alguna acción de protección, aunque quizá es más discutible, pero podría ser una vía en el fondo como para enfrentar el asunto, aunque nos ha ido mal con esa vía en oportunidades anteriores en temas relacionados con la Secretaría Ejecutiva, pero es una acción viable en el fondo. Eventualmente podría haber una nulidad de derecho público quizás ante tribunales ordinarios. Pero existen en el fondo varias vías distintas. Creo que
a mi parecer, una reposición directa a un jerárquico podría tener algún efecto, y también el tema ante Contraloría es muy potente. O sea, se sabe que a través de Contraloría podría haber una solución para que esto quede sin efecto. Así que esas son, a mi parecer, las vías. No sé si alguien quiere comentar algo adicional, dice eso. Bueno, Gracias. podrían haber vías políticas, por así decirlo. Por ejemplo, yo creo que los gremios de los administradores tienen una voz importante en esto y quizás, dado que tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo ministro, me refiero, porque claro, la secretaria ejecutiva de condominio es la misma, la señora Dori, pero tenemos un nuevo ministro que me da la idea que es bastante eh, ágil, digamos, y se mueve, y ya se programa, y etcétera. Entonces puede ser que también sea porque si con la Secretaría Ejecutiva de Condominio es como una pared, estoy hablando del tema político, no el tema jurídico, porque estoy de acuerdo a las vías administrativas y judiciales que recurrir, pero yo creo que aquí si el ministro no tiene idea de lo que está pasando respecto a este tema, puede ser que no lo sepa, está con otros temas seguramente mucho más importantes, ¿no es cierto? O más urgentes para el país, pero también tratar de, como decían ustedes mismos, aquí una cosa es pedirle colaboración y ayuda a las comunidades, hoy por ti, mañana por mí también, ¿no es cierto? Las comunidades el día de mañana, a los gremios también le podrían pedir ciertas modificaciones a la ley, que entonces trabajar conjuntamente, pero ponernos en trincheras totalmente distintas, defendernos unos de otros, yo creo que en definitiva ahí se perjudica a la comunidad en general, digamos, y a los copropietarios. Entonces yo no descarto de que tener una reunión ahí con el ministro, y quizá aprovechar esa instancia de pedirle algunas modificaciones de la ley, como la que yo acabo de señalar, que por lo menos en lo que a mí respecta es la piedra tope que tengo hoy día en toda la toma de decisiones de las comunidades que tienen más de 60 unidades, el no tener quórum, ¿no? Entonces, yo creo que da como para entrar en confianza, invitarlo a algún programa o seminario, o no sé si Aníbal lo puede invitar un día a la radio ahí, pero yo creo que es interesante irlo metiendo, porque me da la idea que él tendrá también sus equipos de trabajo y gente capacitada, pero es una persona que no es nuevo en esto. O sea, él es una persona, yo entiendo que su especialidad es más bien el urbanismo, pero es una persona bastante clever, digamos, y capaz de poderse meter en los temas y entenderlo y abordarlo y quizás darle una solución. ¿Mm? Gracias. Juan Pablo, a través de Agasech han hecho acciones ante diferentes digamos, instancias. ¿Nos puedes comentar cuáles son las que han, a quiénes han acudido? Y después te voy a Y preguntar lo mismo, Luis. se presentó una acción de reposición con un jerárquico en subsidio que les mencionaba antes. Se presentó también una invalidación y se pidió dejar sin efecto el plazo de los 90 días mientras se resuelve el asunto, en el fondo, que es como un mínimo para empezar a discutir el tema. Y vamos a presentar también una acción ante Contraloría. Estamos un poco por detrás de lo que ya se hizo en UNAC, pero por ahí vamos a presentar algo bien, bien potente. Eh, claro, nos enfocamos primariamente en la vía administrativa de reposición jerárquico y la invalidación. Así que eso por ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo hace y cuánto plazo tiene la autoridad para responder? Uy, no tengo los plazos específicos. Entonces, Luis, tú te manejas más parece con administrativo, ¿no? Espérate, a Luis también, a través de la UNAC hubo acciones que se hicieron. Aprovecha de contarnos, por favor, Luis. Efectivamente, son bastante parecidas a las que efectúa ahí Juan Pablo. Primero, ante el mismo ministerio, la acción administrativa para que invalide, y lo más importante es la suspensión del plazo de las eventuales sanciones que podrían efectuarse, y en paralelo se presentó ante la Contraloría a que efectuara un pronunciamiento. Yo entiendo también lo que comentaba Juan Pablo, que estoy totalmente de acuerdo de las acciones de protección, pero es importante lo de Contraloría, eh, porque desde mi visión es un ente
que no es del mismo ministerio, es un ente externo que lo puede ver de afuera y que además tiene efecto para todos los administradores al mismo tiempo. O sea, en ese sentido, claro, cada administrador se podría ir defendiendo, pero como se está viendo como gremio, la idea es que sea de manera general tanto para los que pudieron hacer esta solicitud como los que no. Y en cuanto a los plazos, va a depender del recurso. Por ejemplo, cuando uno pone una reposición son 5 días, cuando uno pide algo por transparencia son 20. Yo podría señalar que en general para este tipo de presentación hay 20 días hábiles que la administración es el plazo usual que tiene para responder, pese a que en estricto rigor hay un tema administrativo. La administración no tiene como un plazo fatal, digámoslo así, va a depender del proceso, pero yo diría que un plazo usual en este tipo de acciones, 20 días hábiles, un plazo prudente que la administración responde. Perfecto, gracias. Perdón, ¿y cuándo las Pensemos que presentaron? ¿Cuándo las presentaron como para saber si estamos dentro de los próximos días ya venciendo estos plazos, ¿no? Sí, esto fue presentado ya a principios de mayo, por lo que recuerdo. Fue presentado como hace un mes aproximadamente. Ya. eh, bueno, pensemos de que se cumplen los 90 días y las autoridades en general no responden. Pensemos que Contraloría también se tranca por ahí, aunque no debiera, pero bueno, los políticos los empleados públicos son así, ¿verdad? Se atrasa todo esto y pasan los 90 días. Y yo me niego como administrador a entregar esa información. Y tal como dijo la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, la única manera de fiscalizar que tenemos es si alguien reclama. Y pensemos que alguien reclamó que yo no llené la información. Y me llama la Secretaría Ejecutiva de Condominio al Ministerio. ¿Qué argumento legal tengo yo como administrador para negarme a cumplir con ese oficio? Bueno, ahí yo creo que eh, se va a entrar en una discusión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay mucha, y eso es cierto, digamos, ¿ah? Yo creo que administradores que tengan toda esa documentación que están solicitando encima de su escritorio o en el hall de entrada del edificio, digamos, no la tienen. O sea, yo de repente pido planos de copropiedad para hacer un estudio, el certificado de copropiedad, dejando de lado todo esto, digamos, a raíz de las asesorías que yo presto, y los administradores no lo tienen. ¿Ah? Entonces tienen que ir a buscarlo a la dirección de obra. Entonces yo creo que perfectamente porque, a ver, yo creo que lo mejor es aquí actuar en conjunto como gremio, porque si cada administrador se empieza a defender en forma individual, se Pero es hace que lo más van a acusar difícil. de manera individual. Claro, lo van a acusar en forma individual. Entonces, por de pronto, yo creo que el administrador quizás podría eh, tirar un mejoral, por así decirlo, y señalar que está recogiendo la información y la va a tener que solicitar a la dirección de obra y quizás solicitarla por escrito para que le crean, digamos, o sea, con una carta timbrada a la Claro. dirección de obra donde está solicitando toda esta documentación y esa misma adjuntársela a la Secretaría Ejecutiva de Condominio porque nadie está obligado a lo imposible, digamos. O sea, si no tiene la documentación y la autoridad que la tiene se va a demorar porque esta solicitud, pensemos por comuna. Yo no sé cuántas comunidades o condominios tiene cada una de las comunas, pero me imagino que no tiene capacidad como para recibir 1.000 peticiones de plano y de certificado y de modificaciones, etcétera, como para evacuarlo en una semana. Entonces, esto fácilmente se va a demorar varios meses en que la dirección de obra revise recién si es que tiene la documentación que le están pidiendo, no, porque seguramente quizás no la va a tener. ¿Y para qué decir de las comunidades más antiguas? Entonces, en resumen, si yo pudiera recomendarle al administrador, yo creo que es bueno hacer una presentación directamente a la Secretaría Ejecutiva de Condominio diciéndole que no tiene esta información y que la va a solicitar y le pide una ampliación de plazo, mientras a ver si se resuelven estos otros reclamos, porque tal como dicen algunos de reclamos administrativos, como el de la Contraloría, puede producir un efecto general y con eso se invalida el acto, digamos. Entonces,
Eso es lo que yo podría sugerirle. ¿M? Perfecto. Juan Pablo. Sí, que claro, en el fondo la respuesta del administrador en caso de incumplimiento dentro de los 90 días sería finalmente a través del mismo proceso sancionatorio. O sea, el margen de tiempo que tiene como para responder la eventual sanción o proceso de la Seremi. Y al final es un tema muy de argumentación. O sea, yo creo que, como bien mencionaban, tiene que ver con la vulneración del artículo 98, que establece esto de que en el fondo el DOM es el que debe dar cumplimiento a la entrega de la documentación, con la infracción también a la ley de protección de datos personales. eh, y bueno, está eventualmente también la normativa, no, pero ya, eso ya es algo que viene a futuro, que en el fondo es la nueva ley de tratamiento de datos que sale en diciembre, o que comienza a regir en diciembre, en el fondo. Pero creo que es más un tema argumentativo y tiene que ver al final con la vulneración del artículo 98 y la protección de datos personales. Y bueno, la protección de datos personales es otro tema que quizás no ahondamos tanto, que en el fondo tiene que ver con esta información que se está pidiendo, por ejemplo, el contrato del administrador con la comunidad que podría implicar una afectación de datos personales, eh, pero también hay que tener presente que es opcional, ¿ya? O sea, en el fondo se puede no presentar el contrato, por tanto, igual sería un documento que es voluntario. Y el tema de las actas, etcétera, también hay que tener presente que son documentos públicos. O sea, uno puede ir a Claro, una notaría eso y sí. requerir en el fondo un acta de una asamblea, etcétera. Lo que pasa es que acá se está como unificando y se está teniendo acceso de parte de los órganos públicos a una información que normalmente está como en el ámbito privado. Es pública, pero no se entrega normalmente como a las entidades públicas. Entonces, por ahí podría surgir alguna discusión relacionada con la ley 19.628 de protección de datos personales. Eh, y nada, habría que ver caso a caso en el fondo como que considera la sanción en el fondo para ver cómo ir respondiendo. Ok, estamos por terminar, pero quiero hacerle la siguiente pregunta, que elijan una respuesta, ¿verdad? O alguna otra, como buenos abogados, ¿verdad? Pero a ver si resulta o no. La acción que ejecutó la Secretaría Ejecutiva de Condominio con el oficio 326, ¿lo calificarían, José Manuel, como obligación legal, exceso de facultades o abuso de poder? O ninguna de las anteriores puede ser. Yo, Como mira, buen abogado, lo que pasa, Aníbal, que en derecho por ahí dice que cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Entonces, yo creo que las cosas nunca son tan blancos o tan negros. Yo creo que hay argumentos, tal lo que hemos estado señalando, como para impugnar este tipo de resoluciones. Y yo quería también estar revisando ahora. Que tampoco es un acabo mundo por de pronto, porque podría cambiar este oficio, ¿no es cierto? Podría subir la temperatura de las sanciones, pero si es una sanción menos grave, dice el no cumplir con esta obligación dentro de plazo, el artículo 88, que señala de las sanciones de la ley, habla que las sanciones menos graves serán sancionadas con una amonestación por escrito y o multa a beneficio fiscal de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Creo que la unidad tributaria está como a 70.000, algo así, ¿o no? O sea, son cerca de tres. Podría llegar o solamente una amonestación o podría llegar una multa hasta de 300.000 pesos. O sea, no corre ok, el riesgo, por lo menos en base a esta circular, de que lo eliminen del registro o que lo suspendan de la actividad como administrador. claro, Entonces, pero ahí yo te argumento inmediatamente que lo que para ti, digamos, puede ser fácil, a lo mejor 300 500 mil pesos para un administrador tampoco puede ser mucho, pero hay una circunstancia, o puede ser una amonestación, que cualquiera de las dos va a quedar anotado en mi libro, en sí, mi hoja de vida. eso es verdad. Entonces, cuando yo Eso es vaya a verdad. postular a un edificio, ¿verdad? A un condominio y quieran mirar mi hoja de vida, van a encontrar ahí que hay una sanción y seguramente va a salir el porqué de la sanción, porque no acato una orden de la autoridad. Y si un administrador no acata, digamos, una orden de la autoridad, ¿qué se puede esperar entonces para un condominio? Lo más probable es que no me contraten a Sí, mí. por eso, Aníbal, yo me adelantaría. O sea, si yo tuviera que darle una recomendación práctica al administrador,
tal como dice Juan Pablo, se va a poder defender en el proceso sancionatorio. Pero yo me adelantaría, es como cuando uno no va a votar y se excusa previamente. Aquí mandarle eh, un, un comprobante de que la documentación no la tiene, que se le solicitó formalmente la dirección de obra y la dirección de obra todavía no ha respondido, por ende no puede dar cumplimiento a estos requerimientos dentro de plazo. Entonces yo creo que ese va a ser dudo la verdad, Aníbal, que salvo que haya un descriterio de la autoridad que le manchen la hoja de vida por algo que no está dentro de sus posibilidades, porque hay un montón de esa información. Por último, puede mandar, no sé, el reglamento de copropiedad, eso lo tiene, eso no puede decir que no lo tiene, pero el certificado de copropiedad, los planes y todo lo demás que le está pidiendo, perfectamente puede ser que no lo tenga, ¿no? Pero él Eh, tuvo que ir igual al municipio, a la dirección de obra, a hacer el trámite, son horas hombre, ¿verdad? Y a mucho, porque lo más probable es que no solamente ese administrador tenga en una comuna, sino que pueden tener en varias sí, comunas. Entonces, las horas sí. hombre que va a ocupar ese administrador, ¿quién se las va a pagar? Bueno, hay una serie de situaciones. Por lo tanto, optaste por no responder, ¿verdad? La misma pregunta para ti, Juan Pablo. Obligación legal, exceso de facultades o abuso de poder. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, yo creo que hay exceso de facultades en la medida en que la Secretaría está requiriendo información que la ley no la habilita para pedir al administrador. Como decíamos, el artículo 20 usa esta palabra de especialmente, que abre un poco el abanico, pero es una apertura que no es ilimitada. Y podría haber abuso de poder porque está utilizando una facultad que está pensada para fiscalizar o con fines de seguridad, en el fondo, con el fin de alimentar este registro de condominio. Y es una función que se le asigna a la DOM, según lo que decíamos del artículo 98, y como resumiendo un poco la idea. Eh, Además de que se agrega esta como advertencia sancionatoria claro, estira también la interpretación de una conducta que no está tipificada, no está establecida directamente en la ley. Además ya de lo discutible que comentaba antes, de que es una facultad, la sancionatoria, en el fondo, la de iniciar el proceso sancionatorio, que el mismo MIMBUS otorga de forma directa a través del reglamento de la ley. Así que, a mi parecer, va por ahí un poco, exceso de facultades y quizás podríamos considerar un abuso de poder. Muchas gracias. Luis, la misma pregunta para ti. Sí, bastante de acuerdo con Juan Pablo, pero si tuviera que encasillarme dentro de los tres, yo diría que hay un exceso de facultades. No es que la Secretaría Ejecutiva de Condominios no las tenga, pero se distorsionaron y sí tiene toques de abuso de poder totalmente, porque hay cosas que la ley no la ha otorgado. Es así de simple. Yo creo que viéndolo así en frío, no es tan difícil darse cuenta en ese sentido de que no se está distorsionando algo que tenía otro fin legal y se está interpretando en exceso. Entonces, ese es como mi veredicto. Perfecto. Bueno, quiero darle las gracias, José Manuel, Juan Pablo y Luis, por haber estado con nosotros, habernos respondido las preguntas, algunas a lo mejor cómoda, pero yo creo que es necesario que tengamos claridad los administradores sobre la situación y sobre la opinión de ustedes, que en este aspecto, digamos, son bastante importantes porque conocen muy bien el tema de la copropiedad. Así que muchas gracias, José Manuel, Juan Pablo y también Luis. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias, estimados amigos, por acompañarnos. Aquí está. Vean el programa, revísenlo, miren y saquen sus propias conclusiones. Nosotros vamos a seguir peleando por los derechos de los administradores, especialmente en esta situación. Así que nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao.